Este es un país donde se la ponen difícil a uno en todas partes. Y estamos hablando aquí en los comerciales con el tema de salud, ya que lo enfocaba y lo tomaba de referencia a un caso conocido por Edison. Yo salía una noche de estas del canal y frente a la junta de los dos caminos, ahí frente a donde estaba antes la estación de policía, donde empieza Villa Progreso, frente al Materno, para tener una idea mucho más acabada, precisa. Yo me detengo para darle paso a una ambulancia que viene bajando y el señor se para, el chofer, y me dice: oye, no quisieron recibirlo a este paciente, voy al hospital. Y es lo que pasa con mucha frecuencia, lamentablemente, en este país, donde el sector privado de salud ha ido creciendo de manera desproporcionada en cuanto a años anteriores, porque en los hospitales no hay garantía de salud. Y cuando usted lleva una persona que se supone debe recibir los primeros cuidados, sea cual sea el hospital o la clínica, hasta poder estabilizarlo, garantizar de que pueda irse a otro lugar sin que el paciente muera. Pero no, aquí lo primero que claman es por los cuartos. Si no tiene dinero no va a cesar, no le van a poner ni un dedo a ese paciente. Aquí un héroe nacional, Claudio Camaño, lo dejan morir, rebotándolo de Devaní. Porque cuando son accidentes cardiovasculares, lo primero que te dicen a ti, $500,000, 200,000, 300,000 de entrada. Cuando el Estado, el gobierno dominicano, cierre la primer clínica que haga esto, se acabó el relajo. Porque no es que lo mantenga ahí, es que lo estabilice. ¿Usted conoce? Oiga, un héroe nacional murió, Claudio Camaño, rebotándolo desde Baní hasta llegar a Santo Domingo. Cuando llegó muerto. ¿Usted conoce a Luis Núñez, el dueño de Monumental de Seguro, sí, de restaurante que está por aquí? Sí. Un hombre solvente, un hombre con influencia en sectores económicos de este país. Su hijo, que cuida los negocios o atiende los negocios en Nueva York, estaba de visita, de vacaciones en el país, pasándose unos días. Tuvo un accidente en Gurabo, se estrelló, parece que se durmió, se estrelló en su carro contra un poste de luz y quedó en muy malas condiciones. Lo sacaron, lo llevaron a un centro de salud, parece que la documentación no la tenía sobre él y no lo quisieron atender. No lo quisieron atender. Terminó en otra clínica porque alguien se responsabilizó de él, que lo conoció y lo identificó, y llamó al papá. Pues el muchacho estuvo a punto de morirse porque no recibió esos primeros auxilios, esa primera asistencia médica. ¿Usted sabe por qué no lo quisieron dar entrada? Porque no tenía documento y ahí lo que se estaba pensando no en la vida, sino en los cuartos. Y el Estado no puede permitir eso. El gobierno no puede permitir eso. Porque aquí es como yo digo, el reality show, cuando Claudio Camaño lo dejan morir, se armó un escándalo y salían a decir, se olvidó, ya lo mismo. ¿Y cómo usted cree que a veces llega usted de madrugada y le dicen, tal vez una gente con 100 pesos en los bolsillos, con una emergencia, dice que tiene que buscar 500,000 pesos, que tiene que buscar 200,000 pesos? Pero eso no puede ser. Y por eso es que hace falta, y los países se hartan de cosas como esta, y empiezan a ver otras cosas. Porque en algún momento este país tendrá que ser dirigido por alguien que le diga de todas estas injusticias y todas estas cosas, hasta aquí llegó esto. Porque que está bien, todo no puede ser ganar. Y si el Estado no puede garantizar una salud de calidad, pues entonces por lo menos debe garantizar el derecho a la dignidad y el respeto de la vida. Esos que andan ahí, todos esos disparatosos hablando de probidad, promuevan eso. Que eso sí es defender la vida.
El otro día no sé quién me llamó, que hay una clínica aquí del centro de la ciudad que le pasó lo mismo. Llevó a su madre, eran las 2 de la mañana, dice, pero ¿a dónde puedo yo buscar 500,000 pesos a las 2 de la mañana? ¿Quién tiene en su casa esa cantidad de dinero o lo tiene en un bolsillo? Entonces, cuando te sucede eso, ellas cambian el juramento hipocrático y se transforman en una financiera. Venga, fírmeme aquí, pagaré. Fírmeme, pagaré. Y por eso yo nunca he estado de acuerdo con esto. Los empresarios tienen que estar en un lado y los políticos tienen que estar en el otro, generando equidad. Generando equidad entre los que generan la riqueza y el pueblo. O la sociedad, porque la palabra pueblo la han usado tanto para populismo que no me gusta. Señores, es injusto en un país donde que a alguien se le acabe un seguro. Digo, se acabó el seguro. Y por eso en algún momento aquí tiene que soltarse un loco y romper con este statu quo, que es lo único que hace la ley del embudo. Y de verdad, en algún momento tiene que pasar, y por eso a veces la gente se le mete en la cabeza locuras de pensar y empiezan a pensar cosas. Porque es que los políticos no le han dado respuesta a este país. El país que más crece, el país es uno de los países más desiguales. Uno de los peores países para ser anciano y para ser niño, por cosas como esa. ¿De qué sirve tener un 911 cuando te agarran y te rebotan? Y si te llevan al hospital y no hay de nada. El 911 lo primero que te pregunta, ¿tienes seguro? No, al hospital. Es así. Sí, es lo correcto, porque ellos van a perder tiempo, para ellos no perder tiempo. Pero, ¿y qué hay en el hospital? Absolutamente nada. Nada. Entonces, hay que cambiar el rumbo de esto. Mire, nos escriben que sería bueno siempre poner, señores, el número de WhatsApp en pantalla para que la gente lo tenga siempre pendiente. Aquí nos están escribiendo por WhatsApp. Saludos, buenos días. Es un tema completamente diferente, pero tiene que ver con salud. Claro. Quiero reportar al diario 55 para el director de Corazán, el agua está llegando con mal olor y sucia. ¿Sería posible que le dijeran algo? Porque la salud de la población está primero que todo. Gracias. Que sería bueno que pongamos de vez en cuando, muchachos, sí, el número de WhatsApp de este canal para que también la gente se manifieste a través de estas facilidades que ofrece la tecnología y este mundo que ya no es direccional, sino de allá para acá y de aquí para allá. Y entonces ahí está el tema, dice que es de el INVI, sí, porque le preguntaba que de qué sector. Aquí está, Los Reyes, el INVI y toda el área. Tiene semanas así en esas condiciones. Muchas gracias, dice que es un televidente o una televidente, porque no tengo el nombre por aquí, de este programa. Bueno, muchas veces cuando llegan estos tiempos que necesitamos realmente mucha lluvia, tú has visto cómo está el agua, es un chocolatico, sí, necesita de mucho más químicos para poder procesarla y convertirla en agua potable. Y a veces tiene tierra, pero eso no quiere decir que no está potabilizada, sino por las lluvias y todas esas cosas que arrastra, pero le toca a los técnicos decir por qué está llegando así. Entendemos, la presa el otro día estaba súper llena por todas las lluvias. No, que está. Está todavía bien llena. Entonces, puede ser que sea fruto de eso, pero le toca a la gente de Corazán, porque vuelvo y digo, aquí no le hemos puesto a la orden a muchísima gente, pero como la gente cree, los funcionarios creen que uno le anda pidiendo, que uno lo que quiere es cooperar, que es lo único que hemos hecho toda la vida, porque nosotros no andamos pidiendo. Que hagan su asunto ellos y que entiendan lo que deban hacer. Que ahí tiene mucho que ver un problema que nosotros hemos estado denunciando hace mucho tiempo, y ha sido la depredación que ha habido en esos lugares que son parte de la ribera del río y donde hoy día
El ganado es fuente importante para muchos, que han ido desmontando muchos árboles y entonces la tierra comienza a sufrir precisamente el resultado de todo esto, y cuando llueve lo que va arrastrando es toda esa tierra, sí. Y eso se convierte en una sedimentación que va a la presa, que usted esté viendo el nivel de la presa, que creo que son 328 metros de altitud, de altura, y ya tiene una base muy grande de tierra que va asentándose, y cuando los motores comienzan a absorber el agua, también movilizan parte de ese sedimento, esa tierra, y eso va a través de las tuberías. Pero sí, ahí está el llamado, ya nos imaginamos se expresarán en torno a este tipo de cosas que se están produciendo a través del proceso del agua que lleva Corazán a todos los hogares, que no es consumo humano. La mayoría de la gente ya está comprando otro tipo de servicio en cuanto a agua se refiere, y sí, para usted lavar, porque no va a lavar, va a ensuciar, sí. Y una mancha con esta agua así es difícil de sacar. Bueno, ojalá se bajen del Olimpo y le den respuesta a este oyente y a toda esa comunidad del por qué, y si tal vez hay cualquier fuga, porque a veces pasa, Fran y amigos televidentes, que hay una tubería rota y a veces las aguas residuales se cruzan con esto que es el agua potable, y a veces eso es lo que genera, porque sí podría estar turbia, pero el mal olor no es normal. Pero eso es de la gente de Corazán, para que le den respuesta a esta comunidad, a todo ese entorno, que ahí está Los Reyes, ahí está Los Salados, del otro lado está Gurabito, que me imagino que debe ser todo ese entorno, está ahí la carretera Jacagua también, y todo ese entorno, para que la gente de Corazán entonces pueda revisar ese tema y ver si hay cualquier fuga, que se está cruzando el agua potable con otro tipo de desecho. En esta semana ha estado el presidente recorriendo España, que hay que decir, España, o los españoles son uno de los mayores inversores que tenemos en nuestro país. Todas estas cadenas de tiendas, específicamente en tiendas, hoteles y lo que son supermercados y lo que es comercio. Tenemos una gran comunidad de español. Es más, creo que casi el 90% de las grandes cadenas de supermercados pertenecen a empresarios de ascendencia española. Y qué bueno que el presidente haya tomado este tiempo. En medio de esto, nosotros necesitamos reactivar lo que es la inversión extranjera, que era uno de los principales renglones de sostenimiento de la economía, y que se ha ido relegando, porque debe haber un componente o varios componentes para usted decir, porque no solamente vaya e invierta, hay muchas condiciones que le toca al gobierno mejorar, como es la seguridad jurídica y como es el tema de qué tan competitivo somos nosotros para ir diversificando la economía, porque no hemos quedado en el renglón servicio. Y cuando tú dices, bueno, vamos a desarrollar la industria, que nosotros tenemos muchísimas ventajas que no hemos aprovechado, y que China en algún momento quiso aprovechar, que es todo este esfuerzo que se hizo con el Tratado de Libre Comercio, que cuando usted ve la balanza comercial, usted dice, pero, cónchale, ¿y cómo que la economía más grande de la región, de nuestra región, tiene una balanza comercial desigual con todo el mundo? Porque no es que no le hemos podido vender muchas cosas a Estados Unidos, a nadie. Tenemos balanza comercial con El Salvador, con Costa Rica, con todos esos países que la economía de nosotros es 10 veces más grande. Costa Rica tiene una economía de 8 mil millones de dólares y la de nosotros de 80 mil, y tenemos balanza comercial negativa con Costa Rica. Porque a veces producir en República Dominicana, y enlazo esto con lo que Fran decía, endeudamiento, hemos ido endeudando el país, y esto ha hecho que la estructura fiscal sea demasiado nociva. Las tasas más altas las tenemos en República Dominicana, y eso ha hecho que nosotros como país hayamos perdido varios escaños de competitividad. Hasta nuestra cerveza, que es parte de la marca país, se está embotellando en Guatemala, porque le resulta más barato a la empresa que adquirió esto
Y si usted no me lo cree, cuando usted compre una de esas cervezas de las verdes, revise donde diga dónde fue elaborado y embotellado eso, que debería darnos vergüenza a nosotros y especialmente a los políticos, las cosas que hemos generado. Que muchas de nuestras empresas principales tengan que irse a otros espacios porque las condiciones no son las correctas. Publicidad y volvemos con Juan Marte en el café. Bueno, hoy es martes también, este martes con Juan Marte en el café de Diario 55.
Presidente de la Central de Trabajadores del Transporte, CNTT, está con nosotros Juan Marte en este café de Diario 55. Con él estaremos conversando temas no solamente del transporte, también hay otros aspectos como ciudadano y que ve las cosas como están ocurriendo y que siente y padece. Pues también estaremos nosotros enfocándonos por ahí. Pero como buenos anfitriones vamos a recibirlo con una taza del mejor café. Así es, Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Juan, buenos días, bienvenido a tu casa. Porque gracias, Frank. ¿Tú eres de aquí? Sí, así me siento y así ustedes me lo hacen saber y sentir. Sobre todo don Adalberto. El tema que tú utilizas muchas veces para identificar o llamar a muchos, el de camarada, ¿por qué tú vienes de esas filas por ahí, Juan? Bueno, yo tengo un camino muy largo recorrido yo no diría grupo de izquierda, o comunista, porque esos grupos, realmente el ser humano no ha llegado a la etapa del comunismo, tampoco, no creo que haya llegado ni siquiera a Cuba, Corea, China o Rusia, a la etapa del comunismo, la especie humana no ha llegado. He caminado con grupos socialistas, de que fui dirigente clubístico a los 13 años, y tal vez esa palabra se ha quedado impregnada en mí, y en ocasiones cuando veo que una persona es muy cercana a mí, no necesariamente porque milite o camine conmigo dentro de los gremios choferiles, le digo camarada. Que entre esos estudiantes se convirtió, podríamos decir, casi en una moda, por la influencia que tenían esos líderes que estaban en las escuelas, sí, además correcto. Del gobierno que teníamos. Sí, correcto. Sí, correcto. Cuando tú aprendes a veces a respetar y a solidarizarte con otro, que eso es el comunismo, punto. Sí. Tú entender que las necesidades de Fran, la de Juan, son las mías, y lo que Juan puede estar pasando en un momento, me puede pasar a mí. Y yo me solidarizo con Juan. Comunión, comunidad. Exacto. Correcto. Eso es lo que tiene que ver. Los problemas de la comunidad son míos. Lo que yo digo a cada rato de Bertolt Brecht, hoy vienen por mí. Lo que le pasa a cualquiera, en cualquier momento le puede pasar. Juan, sector choferil, en medio de esta situación que está todo el mundo al garete, ustedes que están expuestos no solamente al tema social y económico, sino que andan o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche garantizando un servicio tanto de taxi como de transporte, mucha delincuencia, ¿cuál es la realidad de los hombres del transporte al día de hoy? La realidad de los hombres del transporte es la realidad del país. El país está suelto. El liderazgo nacional ha pedido vigencia, ha pedido respeto y se muestra prácticamente inexistente. Cuando hablo de liderazgo me refiero no necesariamente político, que en el aspecto político usted sabe que está descalabrado totalmente, comenzando por las estructuras partidarias. Y el liderazgo eclesiástico ha perdido mucho peso específico después de la salida del escenario de López Rodríguez y Agripino y sí. Otros actores fundamentales que gravitaron en la sociedad dominicana por más de 4 décadas. ¿Qué decirte del liderazgo en los gremios? Eso está también en Nati muerto. Recuerda los gremios de la ADP, sí. Recuerda lo de la AMD, recuérdate del AMPA y de otros gremios fuertes y contundentes que no tenían que hacer mucho ruido a la hora de conectarse con el pueblo y de conectarse con sus agremiados. ¿Y sindicatos, agrégale? Y los sindicatos, ¿qué decirte de los sindicatos? No sé si todavía existen, y lo estoy diciendo yo, no sé si todavía existen. Entonces la República Dominicana adolece de un liderazgo que en medio de una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, que ya estamos entrando en una crisis económica, y probablemente crisis social, requiere de liderazgo, de liderazgo inclusive en la opinión pública. Recuerda que no sé si era porque los medios eran tan avasallantes, los medios tradicionales como el liderazgo de Freddy Veragoy, que era un liderazgo fuerte, sí. Los fines de semana, el mismo Corporán, que adolecía de ciertas limitaciones para comunicarse con la clase media y la clase media alta y alta del país, pero se comunicaba perfectamente con los pobres del país, tenía
un liderazgo bastante contundente desde los medios de comunicación. Todo eso ha desaparecido, la comunicación está muy fragmentada y la opinión, además de ser muy diversa, en muchos casos luce desenfocada de la realidad que vive el país. Muchos comunicadores se pasan el día en la simplicidad, en la trivialidad, a veces en intereses que nada tienen que ver con el país, y una lucha forzosa por crear escándalo desde los medios, de manera tal que eso se refleje en las redes y pueda producir algún tipo de repunte dentro del programa o dentro del medio de comunicación o en tal caso en la misma figura personal de quien emite el mensaje al interlocutor. Entonces es una situación que nosotros catalogamos como muy complicada, porque inclusive ha llegado a la familia dominicana. Ya el padre no tiene ese liderazgo en la familia. La madre, una gran parte de ella han dejado el hogar suelto y no existe este tío fuerte, este copadre o compadre que también vigilaba al estudiante, tampoco el vecino, que la mamá salía o el papá salía y decía, échame el ojo a ese muchacho. Entonces ahí, por eso vemos las situaciones que se están dando en la República Dominicana, que son espantosas, y pudiésemos decir que la República Dominicana, si fuese a construir o a tratar de sanear ciertas situaciones que vive el país, deberían los partidos, deberían las iglesias, deberían las juntas de vecinos, las fuerzas vivas de la nación, tratar por el método que sea de construir una forma de comunicación que a corto, mediano o a largo plazo pueda recobrar el liderazgo nacional, que en este momento se puede decir que no existe. No existe tampoco el liderazgo militar. En los cuerpos castrenses no hay liderazgo y eso es peligroso. Y en cuanto a la Policía Nacional, recuerda lo que era un jefe de la policía con su problema, pero recuerda quién era Neyni Barceja, recuerda quién era Pérez y Pérez, gente que cuestionamos, ¿verdad? Pero el liderazgo a lo interno de la Policía Nacional era absolvente. Y cuando decían un viernes, la delincuencia se va a parar, cualquier caramuza de delincuencia que hubiese en cualquier lado, entre sábado y domingo se paraba. No había que hacer nada, se paraba. Entonces también ahí se ha perdido, porque recuerda que la Policía Nacional a lo interno también necesita liderazgo para que los oficiales medios y altos y los alitados acaten cuando el jefe de la policía habla, cuando el jefe de la policía se pronuncia, cuando el comandante se provincia, cuando el director regional se pronuncia. Eso tiene que escucharse a lo interno, porque a lo interno también se boicotea el trabajo del jefe de la policía o de cualquier incumbente en cualquier demarcación de la República Dominicana. Pero muchas cosas también se ha perdido. Muchas cosas, Juan, van cambiando con el tiempo. Ya hoy tenemos un sector que se llama derechos humanos. Antes tú golpeabas a tu hijo, le dabas una pela, hoy ya no te lo permiten, hoy ya son otro tipo de metodologías que se implementan. Tú hablabas de que la sociedad está ya muy sectorizada. No ocurre así con los grupos empresariales de este país, siguen siendo lo mismo y más poderosos todavía. En esto de estas alianzas que el presidente en su campaña y ha estado promoviendo público-privada, ¿no temen ustedes como sector de que ese mismo grupo que es que lo está acaparando todo y están apuntando precisamente a eso, al transporte? ¿No temen ustedes de que realmente ustedes queden fuera y sufran aún más estos acuerdos, estos convenios, estas alianzas que piensan hacerse? No tememos, aunque haya presto en esa dirección, y el sector transporte se ve como parte de un paquete económico, e inclusive parte como un botín de campaña. Ya antes no se veía así, pero a raíz de la aprobación y promulgación de la ley 6317 y que el CONE hizo un levantamiento en el sector transporte, y ese levantamiento arrojó que en este sector, circulan más de 60,000 millones de pesos de manera informal, desde el usuario al bolsillo de los choferes y desde las estaciones donde salen las guaguas del país. Entonces, a partir de ahí se empezó a construir proyectos
para tratar de que ese dinero suelto cayese en la mano de quienes ha caído todo por La ley del embudo. sí, donde ha caído todo por más de 500 años, donde ha caído la minería, donde han caído los recursos naturales, las cordilleras que se la han repartido, donde ha caído el presupuesto nacional, donde ha caído todo en el país. Se entiende también que debe caer el transporte. Pero nosotros, Frank, no tememos eso, porque el sector transporte tal vez es la única área del país que está medianamente organizada y que tiene capacidad de respuesta para evitar cualquier situación. Mire, en el momento que se produce esta entrevista y del tiempo que hace que se inauguró el corredor de la Núñez de Cáceres, ya aquí en el país debieron o debió, no sé si el término es apropiado, haberse inaugurado más de 9, 10, 12 corredores. Y no se ha hecho porque se iba a hacer de esa manera que usted intuye, entregándosela a un sector. De hecho, se habían hecho 702 empresas de carpeta para vaciar todo el sistema de transporte en las manos de esos sectores, entregándoselo a ellos, entendiendo que quien tenía el Intran tenía todo el transporte del país. El pronunciamiento de Juan Ubiere, que tal vez fue un poco álgido, y la incidencia que él tiene en la capital, que controla más del 80% del transporte de la capital, y algunos otros pronunciamientos evitaron eso. Pero más que eso, lo evitó que el mismo presidente de la República, Luis Abinader, se empezó a buscar información y a reunirse de manera directa con los representantes del sector transporte y a escucharlo, a ver cómo estaba conformado el sistema de transporte del país, en manos de quién estaba, y pudo darse cuenta que ese sector está en manos inclusive de una parte importante de cooperativas del país, cooperativas que hay inversiones muy importantes del mismo sector privado que quiere coger la otra parte, en la parte del transporte interurbano, en el transporte del sur, en el transporte de Bávaro, Punta Cana, en todo el este, y de algunos de la línea noroeste, que son estructuras económicas organizadas. No le quedó suelto el transporte urbano y ha estado el presidente de la República de manera personal dándole seguimiento al tema. Y nosotros tenemos la esperanza que, siendo el presidente, siendo el secretario administrativo de la presidencia que está al frente de esa situación, se haga como se lo pedimos al presidente, de manera integral e incluyente, porque al usuario hay que darle dignidad. Nosotros somos conscientes, y lo hemos dicho en este programa y con ustedes dos, de que el transporte hay que transformarlo porque ya es indigno para el usuario y requiere que sea sostenible a corto y mediano plazo, y para eso tiene que transformarse para que permanezca en el tiempo en manos, claro, de los actores fundamentales que son los que lo han operado durante más de 60 años. Tenemos que ir a la publicidad, Juan, para que veamos un caso de diagnóstico y esto. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, que empezaron con el Transmilenio, total fracaso, de eso mismo que estamos viendo aquí. Y hoy está Colombia, una de las principales capitales de la región, fomentando el mototaxi por el tema de la vialidad y todo eso. Y el concho. Sí, y están volviendo ellos al concho. Al concho. Al concho de Santiago. Sí, no, porque son asesores dominicanos quienes están trabajando. Pero cuando te digo al concho de Santiago es porque me reuní con el representante del Transmilenio, un restaurante que está aquí al lado. No lo sabía. Él vino a ver la experiencia de Santiago y la está implementando. No la sabía. Y lo están haciendo en Uruguay, lo están haciendo en Argentina, lo están haciendo en Brasil. Y hay dos calles de Nueva York donde se estudia la posibilidad de instaurar el concho. Para que ustedes vean, porque es que sin diagnóstico no se toma decisiones. Sí. En Bogotá lo hicieron con el Transmilenio, total fracaso. Porque si usted no conoce la realidad, no puede decidir. Publicidad, y volvemos con esto para que sepan los decisores, cómo son las cosas.
Marte continúa con nosotros en este café de Diario 55, presidente del CNTT, que es el Consejo la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Así es, Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Parecíase, Juan, como si fueran los pájaros tirándole a las escopetas, porque antes se viajaba a Colombia, se viajaba a Chile, a Sudamérica, otros países de esta parte del planeta, a buscar orientaciones. Siempre se hablaba del Transmilenio, que lo último, lo yo qué, pero ahora están implementando ellos sistema dominicano. Sí, como ocurre con todo, porque es que este es un país muy especial, Frank. Aquí lo que se hace aquí se hace casi siempre como fruto de la invención y del deseo intrínseco que tiene el pueblo dominicano de sobrevivir y de subsistir siempre. Entonces, el sistema de transporte público de la República Dominicana es eso, es la habilidad de muchos dirigentes del transporte, dirigentes, por ejemplo, en el caso de Santiago, como Roberto, como Matías, como el Chanfle, que se han mantenido operando un sistema de transporte que al Estado le ha sido imposible operarlo. Sin embargo, este transporte se mueve alquilando un carrito, este sistema de transporte se mueve con un carro que puede costar 60,000 pesos o 50,000 pesos, al igual que con uno de 300,000 o 400,000, mientras el Estado tiene que irse a Brasil, tiene que irse al fin del mundo a comprar una guagua en 5, en 6, en 7, en 8 millones de pesos. Este sistema de transporte ha cobrado el pasaje a 5 pesos. Lo ha cobrado a 10, lo ha cobrado a 15, ahora creo que lo cobra a 25 o 30. A 30 pero los está. estudios establecen ahí claro, que ya está en 62 pesos el costo del pasaje en Santiago, pero 62 pesos para el mismo Estado que tiene que comprar una guagua a 0 kilómetros, millones de pesos, que tiene que echarle el combustible, que en este caso, en el caso de la ONSA, le paga 26 empleados por cada guagua, se continúa pagándoselo el gobierno del cambio, 26 empleados por cada guagua que circula aquí, le sigue dando 72 pesos por cada pasajero que en teoría monta la ONSA. Y entonces, por eso siempre han fracasado, por eso fracasado ese sistema de transporte aquí en la República Dominicana, y por eso está fracasando en Bogotá el Transmilenio, y están fracasando los Diablos Rojos también en Panamá, y los Diablos Azules. Entonces, aquí es un sistema rudimentario de subsistencia, donde el chofer agarra un carro y sale a la calle para sobrevivir. No es un sistema de rentabilidad, porque cuando esos burócratas que andan ahí, esos arcones locales e internacionales que andan ahí tratando de supuestamente de mejorar el sistema de transporte de Santiago, de hacerlo bonito, de hacerlo, todas esas maravillas que ellos dicen para vender una guagua y cogerse unas comisiones. Cuando esa gente hablan de eso, lo primero que se encuentran es con que ese transporte no es rentable, y que para eso el Estado va a tener que darle un buen subsidio, que el Estado va a tener que facilitarle la importación de la guagua sin impuestos y con eso hacer un negocio colateral, tomando como pretexto ese sistema de transporte que tiene 60 años, dándole servicio a la población, transportando a personas como tú, como Meléndez y como otros que se graduaron, que fueron a las universidades y que han ido a su trabajo, que han ido a su trabajo en ese sistema de transporte donde el mismo chofer a veces lo arregla en la carretera, se le daña. ¿Tú recuerdas antes cuando los carros eran de carburador, que se dañaban llenos? Y el chofer le decía, deme un segundito, se paraba a la derecha, agarraba un destornillador de estría, levantaba la capota y agarraba el tornillito para graduar. O la chupaba. Y resolvía. Entonces ese es el sistema de transporte que solo los dominicanos pueden lograr hacerlo. Los dominicanos que saben hacer Juan, ese tipo de cosas. Impacto que esto tiene social, porque cuando tú tienes una guagua, tú tienes un chofer y tal vez una cajera que tiene que hacer un horario, pero cuando tú hablas del concho que tenemos específicamente en Santiago,
ahí interviene mucha gente, el sindicato, el dueño de la franja, caramba. el dueño del carro, la Tú señora no que tienes vende el idea. desayuno. Tú no tienes idea. Tú no Eso tienes da idea. de eso da allá abajo, en la economía. Se considera que más de 60,000 personas viven del sistema de concho de Santiago, comenzando por Sí. ahí, por donde tú lo dices. Es una cadena que tú no sabes dónde comienza y dónde termina. Eso es larguísimo, comenzando por lo que prestan 900 para 1,000 diarios. Le dan 900 a las 5 de la mañana al chofer para que lo eche de gas y cogen 1,000 a las 9 de la noche. Sí, es un a asunto. las 10 de la noche. Y ahí hay una cadena pegada de todo eso, donde están inclusive sectores que la sociedad no conoce, pero que comen del sistema de concho. Sí, es un asunto que del da un país. dinamismo. Por eso siempre yo he apostado a que usted haga un análisis y me diga, está bien, vamos a hacer un tren, pero en otros países, Juan, como España, cuando un funcionario va a solicitar algo, tiene que llevar algo que ellos le llaman un análisis contrafactual y decirme, porque si eso no funciona, estamos hablando de cuarto de todos nosotros. Tú puedes atacar de preso por un proyecto y tú tienes que presentarme toda la bondad y todas las cosas negativas antes de hacer una inversión. Aquí quieren hacer un tren sin hacer ningún análisis, porque como tú dices, hay gente que quiere ganarse un dinero, una comisión. No, pero es que el tema del tren en Santiago no es una prioridad. Realmente un tren, un monorriel o cualquier modalidad de sistema de transporte masivo en la ciudad de Santiago no es que no sea viable, pero en el momento actual no lo es, porque aquí tenemos otros retos. El gobierno de Luis Abinader tiene retos más prioritarios, más urgentes. Y el tema más urgente que tiene el gobierno es resolver la situación de la pandemia, Sí, a ver si así nosotros volvemos a la cotidianidad, a ver si volvemos de nuevo a que la economía se recupere. El problema del gobierno es ver qué se va a hacer con casi el 24% de los dominicanos que están desempleados. El problema del país es que casi el 56% ahora mismo continúa viviendo del pluriempleo cuando se puede, porque por la situación de la pandemia todo el mundo está encerrado en su casa. Hay cosas más prioritarias y en el caso de Santiago, aquí no hay una demanda de asientos. Los sistemas de transporte masivo se construyen en las ciudades cuando usted ve los paquetes de gente en las esquinas esperando, porque ese sistema tiene que ser rentable, tiene que ser autosuficiente. A eso me refiero. Una gran inversión para después tener que subsidiar. Eso sería en este momento un elefante blanco. Hacia el futuro sí. En este momento no creo que sea una necesidad para la ciudad, ni el gobierno cuenta con los recursos para embarcarse en una obra de esa magnitud. Ya hemos dicho que puede ser un gran negocio para algunos, pero en Santiago no está demandando. Santiago tiene un problema ahora mismo y es una situación vial, es un problema de circulación, de atomización de la ciudad, y ese es el tema que tenemos que tocar en Santiago. Hacia ahí tenemos que abocarnos, hacia la situación Gracias, de Juan. circulación del parque ahora. vehicular de la ciudad, Sí. que el Intran del pasado y el Intran del presente no ha hecho nada por esa situación, no lo hicieron en el pasado, no lo han hecho en el presente, y continúa la misma situación en las principales ciudades. Gracias a Juan Marte. Gracias a todos ustedes en nombre de Fran Rodríguez y Edison Belén. Mañana a las 7 nos encontramos otra vez porque estamos pasados. Juan, gracias. Muchísimos temas Gracias a pendientes ustedes, quedaron. gracias Bye a bye. ustedes por su comprensión. Estamos aprendiendo a empezar.